Román Losinski, conectado al mundo de la información. Circuito Éxitos. 7:37. A ver, las buenas noticias sobre la vacuna cada vez son más seguidas, ¿cierto? Hace unos días Pfizer y BioNTech anunciaban que su candidata a vacuna contra COVID-19 tiene una efectividad superior a 90%. Moderna decía ayer que su vacuna experimental tiene una eficacia de 94.5%. Y como estas, podríamos esperar más porque son varias las que están en esta fase, en la tercera fase, en esta fase de prueba. Pero a pesar de tener estos resultados, uno se encuentra, por ejemplo, hoy que la OMS nos dice evitar la euforia ante los buenos resultados iniciales de las vacunas. Tiene usted una Europa totalmente confinada el día de hoy. El director de la OMS, Tedros Adhanom, también ha advertido que a pesar de esas noticias, entonces no bastarán para derrotar por completo la pandemia. Así que, de nuevo, precaución, ¿eh? Evitar la euforia, han dicho. Por eso hemos querido contactar al doctor Julio Castro. Usted sabe que el doctor Julio Castro es médico, cirujano, posgrados en medicina interna e infectología, profesor del Instituto de Medicina Tropical de la Universidad Central de Venezuela, miembro de la Red de Médicos por la Salud. Doctor Castro, siempre un gusto, ¿ah? Hola Román, buenos días, ¿cómo estás? Saludos a tu gente que te oye por aquí, a tu equipo de producción. Doctor Castro, si un país, una región, digamos que Estados Unidos se vacuna todo Estados Unidos y se vacuna toda Europa, porque además las intenciones, tanto de Estados Unidos como de Europa, es comprar la mayor cantidad de candidatas a vacunas posible. Digamos que estas dos regiones, país uno, región otra del mundo, están totalmente vacunados. ¿Qué pasa con la pandemia en el resto del planeta? No se va a afectar porque el efecto protector de la vacuna está confinado al espacio geográfico donde vacuna por encima del 80% de la población. Además, no podemos pensar en que son países o regiones estancas. O sea, si tú vacunas a todos los Estados Unidos, a toda Europa, igual va a seguir habiendo gente que vuela de Asia a Estados Unidos, de Estados Unidos a Asia, de África a Europa, de Europa a África, etcétera. El mundo hoy en día es un mundo interconectado. Yo creo que hay que mirar la solución de la vacuna como una solución de todo o nada. O todos nos vacunamos y eso va a hacer que el virus se controle, o va a haber soluciones parciales que van a seguir teniendo activo al virus en alguna parte del mundo, y el problema no va a terminar. No parece lógico o logísticamente posible que vacunes al 100% de la población. Casi ninguna vacuna hoy en el día en el mundo tiene 100%. Ya con que tú dejes un 10% sin vacunar, ese 10% se puede infectar con las personas de otros países que no están vacunando, que vienen a los países donde tienen 90%. 90% es bastante bueno, pero los niveles óptimos de vacunación en el mundo, depende un poco del tipo de virus o de la gente que estemos hablando, está alrededor del 95% para que genere esa potencia que uno quiere. Entonces, hay que mirar, por eso la OMS dice lo que dice, porque una cosa es vacunar, otra cosa es producir 12.000 o 13.000 millones de vacunas. Eso es otro tema, porque muy probablemente tanto Pfizer como Moderna son dos dosis de vacuna. Entonces, Claro. tienes que producir toda esa cantidad de vacuna. Ya cuando son dos dosis, te baja el porcentaje de personas que están cubiertas porque, bueno, no todo el mundo viene para la segunda, etcétera, etcétera. Hablemos de dos supuestos, doctor. ¿Se consigue la vacuna o no se consigue la vacuna? Mientras no se consiga la vacuna, ¿qué debemos hacer? Y aún consiguiéndose la vacuna, ¿continuará el confinamiento? ¿Continuará un esquema, por ejemplo, de flexibilización con confinamiento? ¿Cómo lo ve? Fíjate, yo creo que va a pasar de cualquier manera, que vamos a tener que seguir usando protección, tapaboca, face shield, lavado de manos y distanciamiento físico todo el año 2021. Yo creo que independientemente de que haya vacuna o no, porque la vacuna no va a controlar en un mes este virus. Esa vacuna, para llegar a los niveles de protección que necesitamos, va a tardar todo el 2021, probablemente parte del 2022. Entonces, eso va a estar con nosotros. Sobre el confinamiento, va a depender cómo se comporte el virus en cada región o en cada país. Estaba leyendo unos datos de Eslovaquia esta mañana. Eslovaquia en una semana, en 2 semanas, probó a toda la población quienes tenían virus o quienes no tenían virus con una prueba de muy alta eficacia rápida que se hace en saliva. Entonces, ¿qué significa eso? Que cuando tú identificas todas las personas que tienen virus y aíslas a todos los que tienen virus en un solo momento, la epidemia empieza a bajar rápidamente.
y probablemente ellos no van a tener que hacer confinamiento porque si mantienen haciendo eso cada 2, cada 3 semanas, identifican, bajan, y eso sumado a la vacuna puede generar un impacto muy potente. Probablemente todos los países no pueden hacer eso, pero creo que ya estamos entrando en otras estrategias que nos permiten ser mucho más eficientes de la que tenemos ahorita, que es confinamiento a todo el mundo cuando la situación está desesperada, como pasa ahora en Europa, y probablemente el año que viene vamos a ver quizás algunas variantes de confinamiento parcial con muchas pruebas, con protección, con vacuna. Creo que es lo que viene para el año que viene. Sí, estamos conversando con el doctor Julio Castro. Doctor Castro, en estos días, en un evento organizado por Asia, en el Colegio San Ignacio, le vi mostrar una gráfica que mostraba los números de coronavirus en el mundo. Y esa gráfica no parecía haber llegado a una meseta, es decir, es un ascenso sostenido y se encuentra en el punto más alto hoy. Para llegar a ese punto, el más alto hoy, por ejemplo, la región ha tenido que pasar 8 meses en confinamiento ya cumplidos. ¿Podría yo pensar, es lógico pensar que si ese fuera el punto más alto, de ese punto a que desaparezca el coronavirus, tendríamos al menos que atravesar otros 8 meses más? Exactamente. Ese es un pensamiento bastante lógico porque en general las epidemias tienen un comportamiento de campana de Gauss y las campanas de Gauss habitualmente son simétricas. Entonces, yo esperaría que en el mejor escenario posible baja igual que sube, no baja más rápido, nunca ha bajado más rápido en ninguna parte. Y eso, y cuando vemos eso en el contexto general de toda la población, cuánto debería infectarse toda la población para llegar a 70% de las personas infectadas, que es cuando, si tú llegas a 70% de las personas infectadas en el mundo, naturalmente la epidemia va a bajar, Claro. ¿ok? Aún sin vacuna, porque ya no hay más gente que infectarse. Suponiendo, ojo, que la inmunidad es duradera, ¿no? Porque si la inmunidad no es duradera, es otra historia, completamente más complicada. Vamos a suponer que la inmunidad es duradera. Este pico que hemos visto, ese que tuviste, representa solamente el 12 o el 15% del total de la población que debería infectarse. O sea que de seguir por el camino de la inmunidad de rebaño, nos tocan al menos 6 o 7 epidemias de la magnitud que estamos viendo en el mundo en este momento para llegar al 70%, porque se calcula que un 12 a un 15% de la población es la que tiene anticuerpos ahora. Entonces, bueno, el camino Y, es muy largo. claro, y en ese escenario, ese camino largo, estamos hablando de que años, ¿cuántos años? Probablemente 2 o 3. Si Dos. dejas la situación, probablemente si dejas la situación a tu libre, o sea, que la epidemia siga, ¿no? Y no haces cosas para controlarla. Yo creo que la vacuna, si tenemos una buena cobertura de vacunas, se calcula que el estimado de vacuna para el 2021 va a ser alrededor de 30-35% de la población es la meta, ¿ok? Es la meta mínima. Entonces, probablemente llegas a 50-60% en el 2022. Entonces, sobre todo entendiendo la disponibilidad de vacunas. Como tú lo dijiste, las dos vacunas que ya están, digamos, que tenemos buenos datos, tenemos buena información, no buenos datos. Los datos los debemos ver publicados. Ahorita lo que tenemos información son vacunas que requieren una infraestructura mucho más simple, pero a la vez mucho más moderna. Las vacunas de primera generación, el componente básico de la vacuna es huevo de gallina, ¿ok? Entonces necesitas muchos huevos, necesitas unas instalaciones grandísimas. Estas vacunas modernas, en particular la de Moderna, que es con ARN mensajero, no necesita toda la infraestructura de huevo y toda esa parafernalia que es complicada. Como es genética, es mucho más concentrada, pero a la vez es mucho más tecnológica. Entonces, la capacidad de producción es mayor, puede producir mayor cantidad de vacunas en menos tiempo, pero hablando de cuando hablas de 12.000, 13.000 millones de vacunas, bueno, son números que nunca la industria ha hecho en esa cantidad en tan poco tiempo. Claro, por supuesto. Doctor Julio Castro es nuestro invitado a ver, haciendo un seguimiento de los anuncios del Ejecutivo y ya hablando en el caso de Venezuela, encontramos que ha venido aumentando la cifra que se anuncia cada noche. La semana pasada, que recuerde yo algunas cifras, 166, al día siguiente 266, pasó a 304, si no me falla la memoria, luego 350. Hemos visto hasta que se pasó la línea de los 500 casos diarios. Hoy se anuncian, o anoche se anunciaron 387, ese es titular de hoy. Con esos datos a disposición, ¿podríamos ya hablar de una segunda ola en Venezuela o todavía es prematuro, doctor?
No, o sea, si te sigues por esos datos es prematuro, Ok, porque por ejemplo, cuando tú ves la curva de Europa después del primer envión, se mantuvo estable casi 2 meses ok. completo, con una tendencia baja plana y después, después del verano que vino la flexibilización, se disparó de nuevo la curva. Entonces, hoy en día se sabe que el virus tiene la capacidad de transmisión, pero lo que dinamiza la velocidad de transmisión es el nivel de contacto humano. Mientras más extensa sea la flexibilización, más rápido se contagia el virus. Creo que ver el ejemplo de Norteamérica es muy interesante. Estados Unidos, después de la campaña electoral más las elecciones, está haciendo que Estados Unidos tiene unos números, digamos, el doble de lo que tenía en marzo en este momento en Estados Unidos. Ujú. Hay ciudades, por ejemplo, el estado de Iowa, que ya tienen todas las terapias intensivas llenas, todo el oeste medio de los Estados Unidos, el Midwest, está con las terapias intensivas prácticamente colapsadas en un formato de epidemia que está escapando a los números que ellos inclusive pensaban. La situación en este momento en Estados Unidos es tan complicada como en Europa. Yo quiero leer, doctor, y comentarios breves, si me permite, para tratar de abordar la mayor cantidad de titulares del día de hoy, porque muchos tienen que ver con COVID-19 en Venezuela. Fíjese usted, comenzamos la mañana diciendo que mundour.com titulaba: operaciones aéreas se reactivan en 3 aeropuertos nacionales. Están hablando de Los Roques, están hablando de Maiquetía y del aeropuerto Caracas. Pero yo quiero agregar que también Turkish Airlines ha anunciado ya el inicio de operaciones. Quiero agregar que, por ejemplo, Laser Airlines ha dicho que, bueno, en la renovación de los vuelos internacionales no se va a solicitar confinamiento de quienes vengan del exterior. ¿Cómo lo ve en este punto, en este momento de la pandemia en Venezuela? Mire, yo creo que vamos entendiendo a medida que va pasando la epidemia cuáles actividades son de mayor riesgo y cuáles actividades son de menor riesgo. ¿Ok? Y eso lo vamos a entender mejor de aquí al primer trimestre del año que viene. Entonces, pareciera que la actividad aérea es de las que dentro del resto de las actividades tiene menor riesgo porque tú para entrar a Venezuela tienes que traer un PCR hecho. Entonces, bueno, ya eso te quita la necesidad de confinamiento. Tanto es así que Colombia quitó el PCR como normativa del aeropuerto. Eso es muy llamativo, quizás el único país del mundo. ¿Cuál es la lógica de Colombia? Mira, hay tanta transmisión local que está le pidiendo a la gente PCR, y es un país que vive el turismo, eso es importante, Sí. pedirle a la gente PCR lo que hace es complicarnos la logística. Y nosotros tenemos suficiente transmisión adentro para estar pendiente de 10 o 8 casos que lleguen por el aeropuerto. Entonces lo quitaron, porque la transmisión en Colombia todavía es muy alta. Entonces, en Venezuela, que la transmisión quizás no es tan alta, Ujú. tiene sentido pedir el PCR y en la medida en lo que empiece a aumentar la transmisión en Venezuela ya quizás no va a tener sentido. Pero creo que los vuelos van a ser una de las actividades que la data nos va a decir a medida que pasa qué tan riesgosa es. Pareciera a priori que con cuidado es de las menos riesgosas dentro de los otros tipos de actividades. Creo que los cruceros sí va a ser complicado. Claro, Eso sí es mucho claro. más difícil. Pero creo que volar, sobre todo vuelos relativamente cortos, en volar hay dos riesgos. El riesgo del tiempo, ¿ok? Ujú. Y el riesgo de la cercanía. Claro. Entonces, si tú vuelas un vuelo de 2 horas, probablemente protegido, el riesgo es bastante pequeño, sobre todo en aviones modernos. Mm. Fíjense que también la Liga Venezolana de Béisbol Profesional dice que él sube el telón de nuestro béisbol el 27 de noviembre y a eso agregó la posibilidad, repito, la posibilidad, porque está en estudio, de que los estadios de béisbol, de fútbol, de baloncesto reciban público. ¿Qué quiero agregar también? Bueno, que ya se ha anunciado que probablemente para el 30 de noviembre reinicien actividades de cines, de autocines y de teatro. ¿Cómo lo ves? Fíjate, en cuanto al deporte, creo que hay suficiente experiencia, por ejemplo, en Major League Baseball sobre el tema de las burbujas. El documento de Major League Baseball de la normativa, porque me lo leí, bueno, simplemente por afición, por hobby, tiene 170 páginas. ¿Okay? Es un documento muy extenso, muy prolijo sobre los detalles. Yo creo que esa es la forma de iniciarlo si lo vas a iniciar. Yo no creo que con público, ojo, creo que el sistema de burbujas en equipos de pequeño tamaño, como son béisbol, basquetbol, etcétera, etcétera, ha sido bastante eficiente, no cero riesgo, pero sí bastante eficiente, y eso es lo que yo creo que debería mantenerse en el caso de que la Liga de Béisbol Profesional empezara las actividades, y yo no creo que sea buena idea empezar con público. No te van a pedir un PCR para entrar al estadio universitario, es un poco loco eso, ¿no?
Entonces, y no tienes comando sobre la gente en el estadio. Yo sí creo que quizás el béisbol por transmisión televisiva, etcétera, radio, no creo que sea mayor riesgo, pero ya las ligas en Europa anunciaron que de fútbol que no va a haber todavía público hasta nuevo aviso. Entonces, yo creo que hay que mirar lo que están haciendo otros países porque hay razones numéricas o de política pública para decir eso. La actividad en los cines, yo no, me imagino que va a ser con menos aforo, ¿ok? Claro. Me Sí, imagino con que va a ser con la butacas de por mitad. medio, con líneas de por medio, igual que en el teatro, sí. Exacto. Pero creo que lo que no podemos quitarnos es la protección. Hay Claro. quien lo que usted pise la puerta de su casa tiene que ponerse el Y tapabocas. ese es un punto importante porque nos encontramos, y ya con esto voy cerrando, doctor Castro, con este titular de Crónica 1 que lo menos es curioso. El titular dice, para entrar a algunas estaciones de metro ya no piden guantes, sino evitar escotes, faldas o pantalones cortos. De esto que podría ser hasta risible, lo que me parece importante es que un recorrido que hace la gente de Crónica 1 encuentran que normas como el uso correcto de tapabocas, de guantes y de porte de un carnet laboral ya no son requisitos tan necesarios para ingresar al subterráneo. Esto sí es otra cosa ya, ¿no? Sí, totalmente. Yo creo que no solamente se ha flexibilizado la comunidad, las autoridades que son las responsables de vigilar el cumplimiento de las normas, de alguna manera, digamos, exigen otras normas que quizás no tengan que ver mucho con el tema de la restricción Sí. que tiene que ver con el coronavirus. Y eso es algo que, bueno, creo que es claro para la mayoría de las personas. Pero sí, yo quiero transmitirle la idea que creo que es el centro de lo que leíste al principio, es vamos a tener coronavirus todo el año 2021 en mayor o en menor grado dependiendo de los países. Ujú. Tenemos que seguir protegiéndonos, especialmente los grupos vulnerables, y no por el hecho de que hayan vacunas que hasta este momento han demostrado efectividad o un buen perfil. Bueno, ya se acabó la epidemia y todos vamos a vivir como estábamos en el 2019. No creo que sea una buena medida eso. Esto va para largo. Todavía nos quedan muchos meses de pacientes, situaciones complicadas. Y hay quienes dicen, por ejemplo, ayer comentaba Anthony Fauci en Estados Unidos, que él piensa que en Estados Unidos lo peor no se ha visto todavía. Lo mismo ha comentado OMS y algunos directivos europeos. Muchísimas gracias, doctor Castro, como siempre. Chao, Román. Saludos. Un gusto.